nos ha venido este mal. Y bueno, ahí, básicamente ahí nos quedamos, hermanos, ahí nos quedamos en esta frase. Lo que es el versículo 8, entonces le dijeron a ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? Y algo interesante de esto, hermanos, es lo siguiente. Jonás no quiso decirle a los de Nínive sobre el mal que venía por causa de sus pecados, pero ahora tenía que explicarles a estos paganos que el mal que estaban sufriendo era por causa de él, ¿verdad? Esto es algo irónico, hermanos. No quiso ir a predicarle a Nínive de su pecado, pero ahora él tenía que revelar su pecado ante un grupo de paganos. Y esto es algo tan irónico, ¿verdad? Tan irónico. Y eso es lo que sucede, hermanos, cuando no buscamos o no queremos hacer la voluntad de Dios. Realmente viene a convertirse nuestra vida en una burla para nosotros mismos, ¿verdad? Eso es lo que sucede. El punto aquí es el siguiente: o ayudamos a otros a responder por sus pecados, o algún día nosotros tendremos que responder por los nuestros. Es muy importante esto, hermanos. Un punto muy importante. Así es que, ¿qué preferimos? ¿Ayudarle a aquellos que están perdidos a arrepentirse de sus pecados y a responder por sus pecados? ¿O queremos algún día nosotros, hermanos, responder por nuestros propios pecados, el no haber ido a predicar, ¿verdad?, ante los perdidos la verdad de Dios? Entonces, ¿qué preferimos? Ahora sí, sigue diciendo ahí el pasaje. Le hicieron estas preguntas los marineros: ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? A través de estas preguntas, hermanos, podemos ver lo siguiente. Cuando dice ¿qué oficio tienes?, estaban preguntándole particularmente por la misión. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito? ¿De dónde vienes? Esto es, ¿cuál es tu lugar de origen? Y por último, ¿cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Le estaban preguntando ¿cuál es tu raza? Ahora, estas preguntas, hermanos, son preguntas de identidad. ¿Okay? Eran preguntas de identidad. Y eso es algo muy importante. Ellos querían saber la misión de Jonás, el lugar de origen de Jonás y la raza de Jonás. ¿De qué raza era? Lógicamente, ¿eso era para qué? Para poder identificar a Jonás. Y más adelante vamos a ver, vamos a dar una conexión basada en la identidad, hermanos. Pero eso más adelante. Ahora, ¿quién es tu pueblo? ¿Quién es tu pueblo? Le preguntaron, y vamos a verlo empezando con el último, ¿verdad? ¿Quién es tu pueblo? Hermanos, nosotros nos definimos, pero no solo como individuos, sino también por la comunidad con la que nos identificamos más de cerca. Y esto es un punto, creo, que necesitamos entender, y es el siguiente. La manera en que uno se identifica ante la sociedad no es solamente en lo personal, sino también en cuanto a la comunidad. Esto es, primero, ¿qué raza eres? Te pregunto, bueno, ¿tú de dónde vienes? Bueno, yo soy mexicano, dice uno. Bueno, yo creo que aquí todos son mexicanos. No está el hermano Willy, si no lo hubiera dicho también salvadoreño. Pero aquí todos somos de origen mexicano, hermanos. Entonces nos preguntan en ocasiones, ¿de dónde eres? Bueno, mexicano. Aunque déjenme decirle, y en lo particular, a veces cuando me hacen esa pregunta, no hallo cómo responder realmente, porque yo nací aquí en Estados Unidos. Entonces, hay quienes dicen, tú eres chicano, ¿verdad? Sí me dicen. Pero bueno, yo tengo otra definición para chicano, y lógicamente todos nos defendemos, ¿verdad? Todos nos defendemos. Por ejemplo, los que viven en México, a veces le decimos, tú eres chilango, y los que viven en México dicen, no, yo no soy chilango. Los chilangos son los que vienen de otro lugar y se vienen a estacionar ahí en México. Pero hay otros que dicen, no, son los que nacieron ahí en México. Pues ¿a quién le vamos a creer, verdad? ¿Quién es el chilango? Bueno, ahora yo estoy en la misma posición. Dice, bueno, ¿tú qué eres? ¿Mexicano? ¿Y dónde naciste? Aquí en Estados Unidos.
tú eres chicano, ¿verdad? Me dice. Digo, bueno, no, yo no soy chicano. Chicano es aquel que nace de un padre americano, que es americano gringo, por decirlo así, y de una madre hispana, ¿verdad? Ese es un chicano, ¿ok? Y esa es la definición que yo tengo de chicano, pero soy como el chilango, ¿verdad? Siempre el chilango, el que es de México, DF, se defiende, dice, yo no soy chilango. Y yo también me defiendo y digo, yo no soy chicano, ¿verdad? Es que, total, que es un revoltijo, hermanos. Dígame como la India María. Ni de aquí ni de allá. Pero el punto es que aquí todos somos de origen, por eso digo así, ¿verdad? Somos de origen mexicano, ¿verdad? Porque aunque nací aquí, yo vengo de padres mexicanos, ¿verdad? Soy de origen mexicano. Y hermanos, cuando te das cuenta de qué origen viene la persona, ¿qué es lo que qué te viene a tu mente? Al momento que te dicen, soy mexicano, vamos a ponerlo desde otra perspectiva. Viene alguien y te dice, yo soy salvadoreño, vamos a ser salvadoreño. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas, yo soy salvadoreño? Las pupusas, dice el hermano. Otra vez, ¿verdad? Se nos viene el tipo de comida que se supone que todos los salvadoreños comen, ¿verdad? La comida típica, que es las pupusas. Pero no todos los salvadoreños comen pupusas, ¿verdad que no, hermana Lucy? Le pregunto a la hermana Lucy porque ella conoce más sobre el Salvador que nosotros. Pero otra vez, cuando decimos mexicano, ¿qué se le viene a la gente? Lo primero que se le viene a la gente, hermano, yo soy mexicano. Carne asada. Carne asada, se le viene. Los tacos. Bueno, lo primero que yo miro que se le viene a la mente a las personas es machista. Esa es una de las primeras cosas. Ahorita ya no. No, bueno, ya, pero yo Lo que está pasando ya. ya como que ya doblamos las manitas. Pero usualmente lo que se viene es, ya sea machista o ya sea, te gusta comer chile. ¿Te gusta la comida picante? Los que no comen chile. Los que no comen chile son los salvadoreños. Entonces, los que somos de origen mexicano, son los, te gusta comer chile, te gusta mucho el picante. Y hay mexicanos, o de origen mexicano, que no nos gusta tanto el picante, ¿verdad? Lógicamente. No todos los mexicanos comemos chile, hermanos. ¿Vale? O no puede comer. Sí, pero exactamente. Pero si fuera de gusto, ¿verdad? Si fuera de gusto, muchos comían chile, pero no a todos. Por eso decía, no a todos nos gusta el chile. Al menos picante. A mí me gusta el chile, hermano, pero no tan picante. No me gusta tan picante. Exactamente. Entonces, pero otra vez, cuando preguntan por tu raza, preguntan para qué, para poder identificarte, ¿verdad? Poder identificarte. Tú eres de origen mexicano, o yo soy mexicano, algunos también dicen. Entonces, ok, entonces a ti te gusta el chile, eres machista, o te gusta vestirte de ranchero, ¿verdad? O cosas así. Son cosas que vienen a la mente, hermanos. Ahora, el punto está en que, otra vez, nos definimos no solo como individuos, sino también por la comunidad con la que nos identificamos más cerca. Hermanos, y eso es, ¿verdad? Cuando las personas te miran y dicen, eres mexicano, lamentablemente, hermanos, aquí en Estados Unidos, los mexicanos, lamentablemente, ¿verdad? Tenemos una mala reputación. Al menos con yo. Bueno, no necesariamente. Vamos a borrar eso del video, ¿verdad? Pues no nos van a tener problemas. Pero bueno, el punto está en que la mayoría de los de origen mexicano tenemos una mala reputación, ¿verdad? Aquí no que todos seamos malos, pero tenemos una mala reputación. A veces también nosotros somos racistas, hermanos, en ese aspecto. ¿Por qué? Porque decimos, es negrito, ¿verdad? O es moreno, ¿verdad? Y ya con eso decimos nosotros, pues esperaba porque es moreno, ¿verdad? Porque es negrito. Ya me lo esperaba. O todavía ni hace nada la pobre persona, pero no porque su piel es oscura, ya con eso, ¿qué haces tú? ¿Verdad? Haces un prejuicio, ¿verdad? Sobre la persona. Y piensas que todas las personas que son de piel oscura son malas, la mayoría, ¿verdad? Pero otra vez, no todas las personas de piel oscura son malas, hermanos. Como no todos los hispanos son malos, ¿verdad? Pero ese es lamentablemente
esa es la reputación, ¿verdad? Que se tiene, que tenemos. ¿Por qué? Porque tú miras las noticias y los que andan robando, los que andan haciendo pleitos, hermanos, usualmente o son morenos o son hispanos, la mayoría de las veces. O son morenos o son hispanos. Entonces, lamentablemente, eso es lo que sucede cuando te preguntan de dónde eres, ¿verdad? ¿De qué raza eres? Bueno, soy mexicano. Y lamentablemente es lo que sucede, hermanos. Te identifican por el grupo, ¿verdad? Por el grupo, no necesariamente por tu persona, sino por el grupo. Entonces, otra pregunta que le hicieron fue, ¿de dónde vienes? Es tu lugar de origen. Señala el lugar donde nos sentimos más en casa. Y otra vez, el punto aquí, hermanos, es el siguiente, miren. Hay muchas personas que se vienen de otro país, ¿verdad? Incluidos mis padres, ¿okay? Se vienen de otro país, pero su corazón sigue estando en el país de donde se vinieron, hermanos, ¿verdad? Sigue estando allá. El deseo de ellos, y lo he escuchado de la boca de algunos, decir, cuando yo muera quiero que me entierren en mi tierra. Quiero que me entierren en mi tierra. Entonces, o otros dicen, bueno, ya nada más que se casen mis hijos y hagan su vida y yo me voy a regresar a México, ¿verdad? A vivir otra vez a mi país. Bueno, digo México porque aquí todos vienen de allá, todos venimos de, bueno, la mayoría de nosotros venimos de allá. Entonces, uno dice, bueno, allá tengo mis raíces, o mejor dicho, allá tengo mi corazón, ¿verdad? Vivo aquí, pero mi corazón está allá. Entonces, cuando dice de dónde vienes, básicamente es lo que sucede. Señala el lugar donde nos sentimos más en casa. ¿Dónde te sientes tú más en casa? Sería la pregunta. ¿Okay? ¿Dónde te sientes tú más a gusto? ¿Okay? Por ejemplo, la canción que hicieron los Tigres del Norte, ¿verdad? Sacamos los Tigres del Norte. Que dice, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión, ¿verdad? Dice la canción. ¿Qué quiere decir? O sea, esa expresión, ¿qué quiere decir, hermano? ¿Qué quiere decir? Pues que tú tengas todas las comodidades y Okay. México. no hay como mejor. Sigue siendo esclavo. Y probablemente ahí, bueno, al menos en el contexto de los Tigres del Norte, probablemente se estaba refiriendo a que puedes tener una buena vida, casa, carros y todo, pero sigue siendo ilegal, ¿verdad? Al final sigue siendo ilegal. Y al final no perteneces aquí, ¿verdad? Entonces, y te sientes que estás en una jaula. Hermanos, y eso yo lo miré en un tiempo con mis padres, ¿verdad? Y también otra vez con algunos familiares y hermanos también en Cristo, que siempre están con ese miedo o esa inseguridad, ¿verdad? De que qué pasa si me para la policía y qué pasa si me echan la migra, ¿verdad? O sea, siempre hay ese miedo, esa inseguridad en uno, hermanos, a veces, y entonces no te sientes bien. Entonces, otra vez, aunque estás aquí, no eres libre. Tú quieres estar en un lugar donde te sientas libre, donde te sientas bien, te sientas cómodo. Bueno, allí es donde se considera tu casa o tu lugar de origen realmente. Ese es tu lugar de origen. Entonces, esa es otra pregunta que le hicieron a Jonás, hermanos. Y la otra fue, ¿qué oficio tienes? Esto es, ¿cuál es tu misión? ¿Verdad? Específicamente habla de cuál es tu significado en la vida. Entonces, ¿cuál es tu significado en la vida? ¿Por qué? Porque todas las personas hacen muchas cosas, hermanos. Trabajan, descansan, se casan, viajan, etc. Y la pregunta es, ¿para qué hacemos todas estas cosas? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Entonces, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Entonces, allí entra, en esta pregunta, básicamente, ¿qué oficio tienes? Entra todo esto. O sea, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál era la misión de Jonás? Bueno, la misión de Jonás era ir a predicar a Nínive. ¿Pero dónde estaba él entonces? Él estaba dormido, ¿verdad? En un barco. Y otra vez, la misión, él había perdido el significado, él había perdido el enfoque de su vida.
Entonces, eso pasa también en ocasiones con nosotros, hermanos, en la que, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué somos cristianos? Sería la pregunta. ¿Cuál es el significado de mi vida? Hay quienes se la pasan toda su vida preguntándose cuál es el significado de mi vida. Y el punto es que a veces queremos encontrar el significado de la vida, pero yo creo que aquí el punto sería ponerle significado a tu vida. Es muy diferente. Y yo creo que es más importante esto. El buscar un significado, a veces hay gente que se la pasa buscando y nunca encuentra el significado. Pero otra vez, cuando no encuentras el significado, entonces ¿qué tienes que hacer? Tú tienes que ponerle significado a tu vida. Hermanos, y me puedo meterme más en cuanto a este punto, pero ya lo he hablado de esto anteriormente, no me voy a meter, ¿verdad? De lleno. Pero el punto es ¿verdad? Que estas preguntas que se hicieron, básicamente están tratando de identificar a Jonás, ¿verdad? ¿Y con qué propósito? Bueno, hay un propósito, hay una razón por la que estas personas le estaban haciendo estas preguntas. Entonces, las preguntas que los marineros le hicieron a Jonás nos dice que ellos tenían un buen entendimiento de cómo establecemos nuestra identidad. Por ejemplo, ellos preguntaron sobre su misión, sobre su lugar de origen, sobre la raza o su raza. Entonces, esta es una manera muy astuta de preguntar lo siguiente: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Se acuerdan de aquella revista, hermanos, que decía, ¿y tú quién eres? ¿Se acuerdan de esa revista? ¿No se acuerdan? Salieron en los 1980 y tantos a los 90, estoy llegando al 2000, pero la revista se llamaba Eres, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La revista se llamaba Eres. ¿Y de qué trataba esta revista? ¿Se acuerdan? Eran puros artistas y cantantes, hermanos, que había, ¿verdad? En estas revistas. Entonces los artistas decían, yo soy esto, yo soy aquello, yo hago esto, yo hago aquello. Y luego después de eso ellos te hacían la pregunta a ti, ¿y tú quién eres? ¿Verdad? Hacían la pregunta. Entonces, los marineros, hermanos, ellos le estaban preguntando a Jonás, ¿tú quién eres, Jonás? ¿Tú quién eres? Los marineros sabían quién eran ellos sabían que eran marineros, ellos sabían por qué estaban en el barco en el que estaban, ellos sabían su propósito, hermanos, ellos lo sabían, pero Jonás no, ¿verdad? Jonás estaba dormido, Jonás era indiferente, y por eso es que la pregunta que le hacen a Jonás es, ¿quién eres? ¿Tú quién eres, Jonás? Preguntar quién eres no era para que Jonás se expresara de sí mismo, sino para entender a cuál Dios hicieron enojar y aplacar su ira. Ese era el punto del por qué le preguntaron esto. Entonces, preguntar, hermanos, quién eres, está ligado con preguntar de quién eres. Y esto otra vez en el primer siglo y aún antes del primer siglo. Cuando las personas preguntaban quién eres, hermanos, básicamente, cuando tú les respondías, tú estabas respondiendo a la pregunta también de quién eres. ¿Okay? Los marineros, ellos tenían sus dioses. Entonces, cuando Jonás sabía, hermanos, que ellos eran paganos y sabía, probablemente sabía también a cuáles dioses estos marineros adoraban. Y por saber a cuáles dioses estos marineros adoraban, él sabía cómo eran estos marineros, hermanos. Él sabía. Entonces, cuando le hacen la pregunta a Jonás, ¿quién eres? Básicamente lo que le estaban preguntando era, ¿de quién eres? ¿De quién eres? Entonces, Jonás responde, Jonás lógicamente más adelante responde, yo soy o yo temo a ¿quién? A Jehová, el que hizo los cielos, la tierra y todo lo que miras. Entonces, ¿de quién eres? Hermanos, cuando se nos hace la pregunta a nosotros, ¿quiénes somos? ¿Verdad? ¿Quiénes somos? Nosotros cuando respondemos somos cristianos, cuando decimos yo soy cristiano, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Que somos qué? ¿Cómo? Seguidores, ¿verdad? De Cristo.
Somos seguidores de Cristo. Y al decir somos seguidores de Cristo, estamos diciendo de quién somos nosotros, de Cristo. Y no solo esto, sino que también estamos diciendo que fuimos hechos a imagen de Dios. Y cuando decimos que somos hechos a imagen de Dios, lo puse entre preguntas, así entre paréntesis, perdón, en pregunta, en signo de interrogación, gracias hermano. Lo puse en signo de interrogación, hermano, porque básicamente cuando la Biblia habla de fuimos hechos a imagen de Dios, la pregunta es, bueno, ¿a qué está refiriendo la Biblia cuando dice esto? Por ejemplo, en Génesis capítulo 1 y versículo 27, vamos a leerlo, hermanos. Génesis capítulo 1 y versículo 27, cuando Dios hizo al ser humano, fíjense cómo lo dice allí el Señor, por medio de Moisés. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se está refiriendo ahí el pasaje? Se está refiriendo a que el ser humano, se está refiriendo a que Dios se mira igual a un ser humano. ¿Se está refiriendo a eso? Porque si es así, ¿cómo puede Dios mirarse como un hombre y como una mujer a la misma vez? Entonces no está hablando de eso, ¿verdad? No está hablando de lo físico, ¿ve? Está hablando de otra cosa. Y cuando leemos 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, vamos a leer ahí. 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 4. Dice ahí el pasaje, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ¿quién? De Dios. ¿Quién es la imagen de Dios aquí en este versículo? Cristo. Entonces, está diciendo que así como Cristo se miraba físicamente, así es Dios. No, hermanos. Se está refiriendo a que así como era Cristo, hablando de su personalidad, hablando de sus atributos, así también es Dios. Acuérdense que Tomás le preguntó, Señor, sí fue Tomás, ¿verdad? Sí. Tomás le preguntó, Señor, muéstranos al Padre. Y con eso nos basta. ¿Y qué le dice el Señor Jesús, hermanos? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conoces? Entonces, la pregunta ahí es la siguiente. ¿Jesús está diciendo que Él es el Padre? No. Jesús está diciendo, yo soy igual al Padre. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y luego Juan 10:30 dice, yo y el Padre, uno somos. Y no está hablando de que son la misma persona. Está diciendo, somos uno en poder, en esencia, en característica, en atributos. Somos uno. Entonces, así como soy yo, la imagen que yo estoy proyectándoles a ustedes, así es el Padre. Hermanos, cuando Dios hizo al hombre, dice, a imagen de Dios los creó. Esto quiere decir que antes de que el pecado entrara al mundo, la manera en que el ser humano, tanto Adán y Eva en este caso, ¿verdad? Adán y Eva se comportaban y eran, así era el Padre. Porque ellos eran puros, eran sin mancha, no tenían pecado, hermanos. Entonces, así como era Adán y Eva, hablando de su pureza, así también es Dios. Entonces, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, hermanos, ¿qué es lo que está pasando? Así como Cristo reflejó la imagen de Dios, ahora nosotros también tenemos que reflejar ¿qué cosa? La imagen de Dios, hermanos. También tenemos que reflejar la imagen de Dios. Entonces, cuando una persona, cuando nosotros estamos reflejando la imagen de Dios, esto es, cuando nosotros nos estamos comportando de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? El mundo mira esto. Al menos el mundo tiene que verlo. Entonces el mundo dice, hey, tú eres diferente. ¿Alguna vez le han dicho eso, hermano? Sí. Se siente bien bonito, hermano, cuando te dicen eso. Se siente bien bonito, ¿verdad? Sí, hermano. Ahora que fui yo a la emergencia, entraron ahí varias personas y estaban viendo mi cabeza, entraron los doctores y algunos aprendices.
Entonces uno de ellos se me queda viendo así y luego me dice, ¿te dio miedo morir? ¿Cómo te caíste? No. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Así Y es. me dijo, ¿qué es tu religión? Le dije, cristiana. Dijo, no wonder. Okay. Bien, pero el punto aquí es el siguiente. Cuando tú te estás comportando como dice la Escritura y te estás esforzando por hacer la voluntad de Dios, porque no somos perfectos, hermanos, debemos entender eso, pero nos estamos esforzando por hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? No hablamos como ellos. Si estamos en el trabajo, hermanos, no vamos a hablar como ellos, no vamos a estar diciendo maldiciones como ellos la dicen. Si estamos, no sé, con la familia carnal, que no es de la iglesia, lógicamente, tu manera de conducirte con tu cónyuge dice mucho, ¿verdad? Si tú le faltas al respeto a tu cónyuge, eso no está reflejando la imagen de Dios, ¿verdad? Entonces, pero si tú respetas y amas a tu cónyuge, si tú respetas y amas a los que están alrededor, si tú sabes hablar con prudencia, si tú sabes expresarte sin decir ninguna palabra, pues sí, mala, ¿verdad? O alguna maldición o expresiones malas, hermano. Entonces, la gente, esto lo mira. Hey, este es diferente, este no es como nosotros, ¿verdad? Entonces, la gente después tiene cuidado también, cuando está ante ti, la gente va a tener cuidado de cómo se expresa aún ella misma cuando tú estás ahí, ¿verdad? Porque vas a decir, y te van a ver y, perdón porque dije esta palabra, discúlpame, ¿verdad? Hasta te piden perdón a ti, te piden disculpas. Pero otra vez, ¿por qué? Porque estás reflejando la imagen de Dios. Y esto el mundo lo mira, hermanos, lo mira claramente. Ahora, estos pasajes que le siguen, aquí vamos a terminar con estos pasajes. Dice, y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Bueno, Jonás primero contestó la última pregunta. Y aquí hay un punto muy interesante, hermanos. Porque lo primero que le preguntaron a Jonás, ¿cuál fue la primera pregunta que hicieron? A ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan? ¿De qué raza? Algo así. Ok, a ver, ¿alguien más? ¿De dónde? ¿Sí? ¿Cómo empieza ahí el versículo? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? Y las últimas dos se vienen a hacer lo mismo. Exactamente. Entonces, la primera pregunta decíamos, ¿qué oficio tienes? ¿Cuál es tu misión? ¿Se acuerdan? ¿De dónde vienes? Segundo, ¿cuál es Lugar de el lugar de origen? Y tercero es tu raza. Entonces, lo interesante, hermanos, aquí es que Jonás respondió la última pregunta primero. ¿Se fijan? Le preguntaron, le hicieron estas tres preguntas y él primero respondió, ¿de qué pueblo eres? Él dice, soy hebreo. Ahora, se pregunta uno, ¿por qué? Dado que Jonás se identifica primero étnicamente y luego religiosamente, podemos inferir que su origen étnico es lo más importante en su propia identidad. ¿Sí entendimos? Esto es, Jonás primero responde a la última pregunta y dice, soy hebreo. En otras palabras, hermanos, él le dio más importancia a su raza que a su creencia y a su fe, que a su religión. Le dio más importancia. Exactamente. Primero puso su raza. ¿Como imponiéndose? No. O sea, como dando a entender que su raza era lo más importante para él. Y luego después Dios. ¿Ves? Y sí es cierto esto, hermano, porque lo vamos a ver ahorita a continuación. Pero esto es un punto muy importante. La manera en que tú respondes cuando te preguntas, ¿tú quién eres? O tú pregúntale alguna vez a una persona, ¿verdad? Oye, ¿usted quién es? Lo primero que la persona responde muchas de las veces es lo más importante en su vida. Casi siempre, hermanos, la mayoría de las veces. Lo primero que una persona responde
es lo que para él es más valioso. Por ejemplo, el oficio. Ahí está, hermano, exactamente. ¿Tú quién eres? Oh, por ejemplo, no, pues yo me llamo Jaime Luna y soy licenciado en tal. Entonces, para ti, tu orgullo y lo que más te gusta, tu orgullo es eso. Eres licenciado. ¿Ve? Entonces, casi siempre sacas a relucir o lo primero que respondes es lo más importante en tu vida. Hermanos. Y fíjese, le hicieron 3 preguntas a Jonás. Debió de haber respondido primero, soy hijo de Dios. Soy siervo de Jehová. Eso es lo primero que debió de haber respondido. Pero no, lo primero que respondió fue, soy hebreo. Bien orgulloso él de su raza. Soy hebreo, hermanos. Si su etnicidad, esto es su raza, era más importante que su fe, esto explica por qué Jonás se opuso en ir a predicarle a los de Nínive. ¿Ve? ¿Por qué? Porque para Jonás su raza era lo más importante. Si Dios hubiera sido más importante, ¿dónde estuviera él ahorita, hermanos? Inmediatamente hubiera ido. En Nínive, exactamente. Él hubiera estado en Nínive predicándole a la gente. Pero no. Aunque era un profeta de Dios, aunque había profetizado, hermanos, algo tan hermoso a su pueblo, y todos lo tenían como un gran profeta, Jonás realmente lo que más le importaba a él, antes que a Dios, era su propia raza. ¿Qué trataron los de Nínive? Ninivitas Los sirios. eran asirios. Los sirios, no. Sí. ¿Serán malos esos? Sí, los asirios eran muy Que malos. ella está con él. Exactamente. Pero aquí el punto es este, ¿verdad? Que para Jonás su etnicidad fue más importante que Dios. Es decir, su ciudadanía, hermanos, física, fue más importante para Jonás que su ciudadanía espiritual. Y este es un punto, creo que es muy importante este punto. Es bien triste, pero así somos a veces nosotros también. Aunque nos Para allá tratamos de- vamos, exactamente, sí. Ahora, es por eso que cuando la lealtad a su pueblo y la lealtad a la palabra de Dios parece estar en conflicto, él eligió apoyar a su nación en lugar de llevar el amor y el mensaje de Dios a una nueva sociedad. Fíjese. Entonces, ahí Jonás realmente sacó a relucir qué era lo más importante en su vida. Realmente era Dios. Otra vez, hermanos, Dios nos conoce. La razón del por qué le pidió a Jonás que fuera a predicarle a los de Nínive fue por eso, precisamente, para sacar a relucir, para que Jonás se diera cuenta qué era más importante en su vida realmente. Aunque para él, en el tiempo en el que le profetizó al pueblo, para él yo estoy seguro que él decía, Jehová es mi Dios, Jehová es mi salvación, Jehová es mi amor, Jehová es mi protector. Pero cuando Dios le dice, vete a predicar a los de Nínive, Dios le estaba demostrando a Jonás que realmente lo que él pensaba no era así. ¿Ve? Sino que su etnicidad, su raza era más importante para él que el mismo Dios, que la misma palabra de Dios, hermanos. Y esto es algo muy interesante. Ahora la pregunta sería, ¿cómo sabemos si nosotros también tenemos el mismo problema que Jonás, hermanos? ¿Cómo saber? Aquí voy a traer unos puntos, hermanos. Espero y no se vayan a ofender. No, mi punto y mi propósito no es ofender a nadie, hermanos. Mi propósito es tratar de aplicarlo a lo más que se pueda lo que Dios le está tratando de enseñar a Jonás, para que nosotros lo entendamos en nuestros días y no cometer el mismo error que Jonás. Y si lo estamos cometiendo, pues rectificar el error, simplemente, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo saber si tengo el mismo problema de Jonás? Y fíjese, aquí va el primero. Cuando convivimos más con la familia carnal que con la espiritual, hermanos. Entonces, a veces pasa eso, ¿verdad? O sea, tenemos familia carnal que no es de la iglesia, y nos gusta convivir más con la familia carnal. A veces hay campañas, actividades,
en la congregación o en otras congregaciones a las cuales pudieras tú asistir o llevar a tus hijos para que se edifiquen, ¿verdad? Pero ¿qué haces? Te los llevas a la casa de tus parientes carnales. Entonces, lamentablemente se convive más con los parientes carnales que con los que son espirituales, hermanos. ¿Ven? Y ese es un primer punto ahí. El segundo, crees que Cristo murió por ti, pero tu amor y seguridad se basan más en las cosas terrenales que en Dios. Y aquí, hermanos, viene a aplicar lo siguiente. A veces uno dice, es que para mí Dios es lo mejor, ¿verdad? Cristo se entregó por mí, Dios me ama, yo amo a mi Señor, ¿verdad? Pero cuando se trata de demostrarlo, hermanos, lamentablemente ahí es donde fallamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ponemos nuestra confianza y nuestra seguridad más, ¿en qué? En las cosas terrenales que en el mismo Dios. Y ahí usted puede aplicar cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa que hable de lo terrenal. Este es otro, hermanos, que también saqué a relucir en este contexto. Convives tanto con tu familia espiritual que no sientes la necesidad ni el amor de convivir sanamente con el perdido. Y ahí subrayé sanamente, ¿verdad? Porque a veces tenemos el mal concepto también de decir, bueno, es que yo voy con mi familia y voy a sus fiestas, yo no bailo, no tomo, yo nomás llevo el regalito y ahí estoy, pero yo estoy ahí porque quiero traerlos a Cristo. A veces decimos eso, o pensamos así. No estoy diciendo que así piense usted o haga eso, pero el punto es que a veces pasa eso, hermanos, ¿verdad? Ahora, cuando Cristo iba a las casas de los perdidos, iba cuando había una fiestezota y se estaban emborrachando todos ahí. No, hermanos. Él cuando iba a predicarles la palabra y estaba todo ordenado. No había nada fuera de lugar ahí. Sí lo juzgaban los fariseos al decir, mira, este convive con los pecadores, convive con las rameras y los publicanos, ¿verdad? Pero ahora, cuando dicen conviven, los fariseos lo hacen ver como que si Cristo se metía con las rameras o hacía, vamos a decir, lamentablemente, cosas malas con los publicanos o le ayudaba a los publicanos a robar también. ¿Cristo estaba haciendo esto? Pues lógicamente que no, ¿verdad? Cristo iba para allá, pero a predicarles. Y si estaba dentro de la casa de ellos era para hablarles de la palabra, no para asistir a una fiesta. Ahora dirá usted, bueno, ¿y qué de las bodas de Caná? O sea, Cristo fue y hubo vino y otra vez hay que entender el contexto, ¿no? Era una fiesta, era una boda, pero no era vino fermentado, hermano. Era vino fresco. ¿Ve? Entonces, el punto es que si uno va, hermanos, en ocasiones es lo que pasa, ¿verdad? De acuerdo a este punto. Convivimos mucho con nuestros hermanos, tanto que no queremos convivir con los perdidos. ¿Ah? A veces pasa eso también. Nos gusta estar con nuestros hermanos. Y esto es en el contexto de Jonás también. Le gustaba estar con los judíos, con sus hermanos hebreos, pero no quería estar con los paganos. ¿Ve? Entonces así pasa también dentro del cristianismo en ocasiones. Entonces, este es otro punto que pues, hermanos, salimos de vacaciones y no nos congregamos. A veces pasa eso. Y otra vez, cuando estábamos en Broadville, la manera en que el predicador sabía cuando un hermano se reunía, cuando salía de vacaciones, era la siguiente. Cuando regresaba el hermano y decía, hermano, reciban saludos de la congregación tal. Eso le decía al predicador que los hermanos se reunieron cuando fueron de vacaciones. Pero cuando regresaban la familia y no decían nada, ni un saludito, nada de nada, entonces decía el hermano, no se reunieron. Y otra vez, hermanos, son cosas que hacemos también. Yo no soy exento de ello, ¿verdad?
A veces también lamentablemente cometemos ese error. Pero otra vez, estos son nada más algunos puntos que saqué para poder entender, hermanos, lo que Jonás estaba realizando también en su vida. Jonás decía que Dios era lo más importante, pero cuando le preguntaron quién eres, no salió Dios, hermanos, primero, sino que salió lo que él realmente se enorgullecía más y lo que él realmente tenía en primer lugar, su raza. Yo soy hebreo. Y esa fue la razón por la que Jonás falló en el mandato que Dios le dio. Esa es la razón. Entonces, una identidad superficial es también una que nos impide vernos realmente a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Jonás también, después de responder soy hebreo, ¿qué fue lo que dijo? Y temo a Jehová. Hasta los marineros pudieron ver la gravedad de su problema, hermanos, tanto que temieron sobremanera. O sea, honestamente, Jonás estaba totalmente cegado, hermanos. Y lamentablemente, otra vez, estos son cosas que en ocasiones nos pudieran pasar a nosotros como hijos de Dios. Decimos que tememos a Dios, hermanos, pero lamentablemente hay algo que está en primer lugar antes que el temor a Dios. Lamentablemente. Y usted puede poner ahí cualquier cosa. Cualquier cosa lo puede poner ahí. Pero en ocasiones estamos tan cegados que realmente pensamos que Dios toma el primer lugar en nuestra vida. O sea, y lo creemos. Pero no es lo que sale de nosotros realmente. No es lo primero que sale de nosotros. Hermanos, ¿se acuerdan ustedes de Sansón? Sansón se cegó poniendo su confianza ¿en qué? En su fuerza, hermanos. La confianza de Jonás no estaba realmente en Dios. No estaba en Dios, hermanos. Su confianza estaba en su fuerza. Porque las veces que quisieron matarlo, o las veces que él pudo pelear en contra del enemigo, fue gracias a su fuerza. Bueno, eso es lo que él, ¿verdad?, tenía en mente. Él probablemente decía, la fuerza viene de Dios, pero realmente su confianza estaba en su fuerza. No estaba realmente en Dios. Lo mismo que Jonás. Jonás, hermanos, él decía, yo temo a Dios. Pero su confianza no era Dios. Su confianza era su raza. ¿Ve? Su etnicidad. Entonces, en este caso, Sansón, su confianza la tenía puesta no en Jehová, sino en su fuerza. Por eso es que ahí en Jueces capítulo 16 y versículo 20, un pasaje muy conocido. Cuando vamos para allá, hermanos, Jueces capítulo 16 y versículo 20, está Josué, después Jueces. Ya se nos acabó el tiempo, hermanos. Jueces capítulo 16 y versículo 20. Ya acabamos, el último punto es Pedro. Dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Por qué no dice aquí el escritor, hermanos? Pero él no sabía que su fuerza se había apartado de él. ¿Por qué? Porque la fuerza de Sansón venía por Jehová. La fuerza de Sansón, hermanos, era por medio de Jehová. En otras palabras, Sansón, si hubiera tenido su confianza en Jehová, ¿le hubiera pasado esto que le pasó? No, nunca le hubiera pasado esto. Pero realmente él tenía su confianza en su fuerza, hermanos. No en Jehová. Por otro lado, Jonás tenía su confianza, aunque él pensaba que en Dios, realmente la tenía en su raza. Y por último, Pedro también se cegó poniendo su confianza en su compromiso. Él se comprometió, ¿verdad? A veces por eso no es bueno hablar mucho, porque a veces uno se compromete, ¿verdad? ¿Y qué dice Pedro en Mateo 26:33? Aunque todos se escandalicen, Señor, yo nunca me voy a escandalizar. Yo iré contigo hasta la muerte. Pero del 69 al 75, hermanos, vemos nosotros cómo es que Pedro
Continuamente lo estaba negando. Lo negó, lo negó, lo negó. Entonces, Pedro no tenía su confianza puesta en el Señor, hermanos, sino en el compromiso que él hizo. El punto aquí es el siguiente. ¿En quién tenemos nuestra confianza, hermanos? ¿Quién toma el primer lugar en nuestra vida? Y otro punto que vemos aquí también es el siguiente, ¿verdad? Todo lo que hacemos nosotros para el Señor, hermanos, si lo hacemos por compromiso, de nada nos va a servir. Al final, de nada nos va a servir. Porque a veces pensamos y decimos, es que me tengo que congregar, ¿verdad? Porque lo vemos como un compromiso. ¿Es un mandamiento? Sí. Pero el punto aquí, hermanos, es que cuando nosotros nos reunimos porque lo sentimos como un compromiso, al final no te va a beneficiar. Entonces, cuando tú te reúnes por compromiso, va a haber momentos en los que no te vas a reunir. Y no te vas a querer reunir. No estoy hablando por enfermedad ni cosas que no vienen en el contexto. Estoy hablando simplemente porque no tienes ganas. Entonces, el punto es este. Cuando tú lo miras con gratitud, ¿verdad? Con un agradecimiento, hermanos, es la diferencia, hermanos. Entonces tú te reúnes no por compromiso, sino por agradecimiento. Ya no lo miras como una carga, sino que lo miras como una gran bendición. Y eso ya no te va a poder, eso no te va a tumbar, eso no te va a hacer que no tengas ganas de reunirte. Cuando tienes realmente eso en tu corazón, cuando tienes a Dios en primer lugar, tú vas a saber lo que Dios hizo por ti, vas a estar agradecido con Dios y todo el tiempo va a ser la voluntad de Dios. No importa lo que venga. Pero Jonás lamentablemente falló, hermanos. Entonces fue indiferente Jonás al final. Entonces no seamos indiferentes con el Señor, para que de esta manera, hermanos, podamos ser de gran utilidad para con Él y poder así que más gente venga a los pies del Señor. Dios bendiga.